Paso con la hermana Agneris, que procede a dar inicio al encuentro de hoy, Agneris. Pues bien, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, como decía Beli. Y en la noche de hoy vamos a presentar a la hermana Rosario More Flores, que va a estar con nosotros en en los próximos tres encuentros. Eh, de Rosario podemos decir que es una hermana que ha estudiado una licenciatura en Pedagogía y Sagrada Teología, tiene un magíster en Teología Bíblica y por muchos años ha sido docente en educación secundaria. En la actualidad se desempeña como docente en educación superior universitaria y tecnológica. Trabaja también en la comunidad de San José de Sisa, San Martín, en Perú. Además está decir que es una gran hermana y una gran amiga de mi parte, así que con mucho placer la presento y espero que todo lo que ella pueda aportarnos a nosotros continúe ayudándonos a crecer en identidad mercedaria. Así que buen inicio. Gracias, muchas gracias, Anneli. Gracias también, Belisa. Muy buenas noches con todas, con todos. Es un placer estar aquí, sobre todo, pues, mercedario de la caridad. Entonces, como mis hermanas que me han antecedido. Vamos entonces, como ya lo dijo eh, Belisa, a comenzar con este tercer módulo. Voy a proyectar pantalla porque veo que el tiempo siempre resulta estrecho. Entonces, vamos a ir de lleno a explicar un poquito. No es una clase de Mariología, ni intento hacer una clase aquí de teología. Es una reflexión que me la hago en primer lugar a mí misma y luego pues es lo que comparto un poco con ustedes como fruto de la reflexión. Entonces, como tercer módulo, tenemos este título de Fundamentación Mariana de nuestra identidad mercedaria. Aneri nos introdujo en la espiritualidad. Isabel nos ha pincelado de muy buena manera esta dimensión de Jesucristo Redentor propia de nuestro carisma y ahora otra de las dimensiones, que es el de María de la Merced. Entonces, tenemos dos momentos, o dos temas, mejor dicho, dos bloques, que en esta primera oportunidad hoy abordaremos este primer bloque de aquí, y la próxima, dentro de 15 días, el segundo. He hecho este pequeño esquema, no necesariamente sigo, me ajusto a los títulos y esto es sobre todo porque he querido marcar un itinerario hasta llegar a la experiencia del Padre Segrí, por supuesto, partiendo de la palabra. Para comenzar entonces o continuar, les invito a que entremos en sintonía con María a través de esta oración que ustedes mismos, en la medida que ya vamos aprendiendo juntos, que vamos reflexionando en estas notas del carisma, van a encontrar en ella, en esta oración, los ecos, ¿no?, del carisma de la merced. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María de la Merced, bondadosa Madre de Dios, estrella resplandeciente del mar, luna purísima que recoges los rayos del sol de justicia, te nutres de ellos para reflejarlos de la mejor manera. Escucha, Madre, nuestros ruegos. Tú que benigna atendiste desde el cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión de los moros, y rompiste los grillos y cadenas que los aprisionaban por medio de tu familia de redentores. Por tu ardiente caridad, por tus virginales entrañas en que se encarnó el Hijo de Dios para nuestro remedio, te pedimos, Madre querida, que rompa las cadenas de nuestro pecado para que libres de ellas podamos conformarnos con tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces de esta manera nos hemos puesto ya en contexto.
Si volvemos sobre la oración, nos damos cuenta que hablamos de pobres, de cautivos, que gimen en la opresión de algunos que ostentaban ciertos poderes. Hablamos de ruptura, hablamos de cadenas que aprisionan y la necesidad de que surjan, ¿sí? De que surjan discípulos, discípulas en pos de esta dimensión de la redención para colaborar con la obra de redención de Jesús. La caridad y sobre todo que nace, que brota de las entrañas virginales de María. Entonces, pasamos al tema. Este primer tema es María, la Madre de Jesús, en la espiritualidad mercedaria. Se está proyectando bien, ¿verdad? Se está pasando a la diapositiva. Ok, perfecto. Primera cosa que me gustaría decir es que enfatizo un poco en esto, comienzo con esto, porque en realidad me interesa mucho decir que María no aparece recién en el Nuevo Testamento. No es que el primer relato de la encarnación, que es el que más conocemos, recién la coloca en la palabra, ¿sí? Recién la sitúa en la Biblia. María en realidad está ya prefigurada desde el antiguo Israel. Los textos bíblicos en el Nuevo Testamento son muy pocos, ¿sí? Son apenas unos 4 o 5 que nos hablan directamente de ella. Son muy escasos, sin embargo, sobresalen en calidad, pues estos textos se encuentran en circunstancias estratégicas, es decir, están contextualizados en eventos fundamentales. Qué importante es comprender esto, porque nos va a tocar ver el itinerario del hijo, ¿sí? Pero el hijo no puede ser comprendido sin la madre y la madre no puede ser comprendida sin el hijo. Hay un vínculo, hay una conexión que no comienza ahí con el nacimiento de Jesús, no comienza ahí con la maternidad, con el anuncio del ángel, con la encarnación, sino que ya está prefigurada, está pensada desde antiguo. Quien quiera, por eso, profundizar bíblicamente la doctrina mariana, no podrá hacerlo sino mediante una mayor comprensión del plan originario de Dios, la historia de la salvación. Ustedes saben que la Biblia, ¿qué es lo que contiene? Contiene la historia de la salvación, pero no es la historia de la salvación de un pueblo al que nosotros conocemos como Israel, sino es mi propia historia de salvación, mi propia historia de redención. La Biblia, a lo largo de toda ella, Antiguo, Nuevo Testamento, vamos a descubrir un amor que crea, pero como el ser humano ostenta es soberbiamente el poder, ¿sí? Y quiere ser más que Dios, este amor que crea, este amor creador, se hace redentor. Y no solamente nos redime con la cruz, sino que nos transforma en la resurrección. Nos devuelve nuestra dignidad de hijos. En todo este itinerario, María es testigo. Por eso es que la presencia de María en la historia de la salvación, todo lo largo de la historia de la salvación, es tan fundamental, que su propia persona ha sido considerada como una microhistoria de la salvación. Una microhistoria dentro de este grande horizonte de la historia de la salvación. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la persona y misión de María están prefiguradas en el Antiguo Testamento. Pero ojo, fueron los autores del Nuevo Testamento los primeros en vislumbrar la figura de la Virgen en personas e instituciones de la antigua alianza. Explico esto. Ustedes saben que, bueno, la Biblia está escrita, Antiguo, Nuevo Testamento. El primer libro es Génesis y el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Pero no podemos caer, ¿no? en el sesgo de pensar que el primer libro que se escribió fue Génesis y el último fue Apocalipsis. Aquí detrás hay toda una historia en la que no me voy a detener porque no es ese nuestro objetivo. Pero lo que quiero decir es que ¿quién descubre a María en los escritos, en las líneas del Antiguo Testamento?
porque en el Antiguo Testamento los escritores, los profetas, no son adivinos que piensan lo que va a suceder, que avisoran lo que va a suceder después. No, sino es al contrario. La comunidad cristiana que comienza a reunirse después de los eventos de la Pascua, después de que han visto el padecimiento de Jesús, la muerte de Jesús, han sido testigos de su resurrección, han tocado fondo, han esperado juntos en el cenáculo al Espíritu Santo, comienzan a ver, ¿sí? Comienzan a comprender a la luz de la Pascua el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso es que serán ellos los que irán introduciendo en los escritos, en el testimonio, su comprensión de Dios, como el evento iluminador de toda la historia de la salvación se entronca aquí, en la Pascua, que primero comienza siendo de manera oral y luego se colocará por escrito. Entonces, son ellos que van a ver a María en diferentes relatos. Yo no voy a abordar todos, por supuesto, porque no acabamos nunca. Solamente me dedicaré a alguno de ellos, ¿sí? Entonces, María es pensada o es el cumplimiento de Israel en camino hacia el Mesías Redentor. Veamos este primer relato, que está tomado del profeta Isaías. María es la virgen que concibió al Emmanuel, como profetizó Isaías. Si alguien me ayuda a leer el texto que está en la parte amarilla, lo agradezco. El Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, y se alimentará de mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. La tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. Muy bien, gracias, José Carlos. Muy bien, entonces, en este relato que pertenece al primer Isaías, es decir, antes del exilio, ¿sí? El pueblo, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que tanto el reino norte como el reino sur se sentían oprimidos por las diferentes potencias que tenían a su alrededor. En realidad, Israel es una pequeña franja, es un pequeño país, ¿sí? Pero que está rodeado de una serie de estados que están ostentando el poder, ¿sí? Entonces, es constantemente amenazado. El norte amenazado querrá por el sur, en alianza con el sur, para poder combatir al gran monstruo que era Asiria. En ese entonces estamos hablando del año 721 a.C. Muy bien, el rey le pide que soporte un poco, que tiene que esperar, pero que no se fíe de los poderes humanos. ¿Por qué? Porque estos, al ser tan débiles, tan